Capítulo 4. El conflicto comienza. Ya veo. Naruto miró la imagen que tenía frente a él. Una familia feliz de 3. Una hermosa mujer estaba de pie junto a un hombre con un niño pequeño en brazos, uno extendiendo los brazos que aún no podía controlar del todo hacia el hombre sonriente que los acompañaba en la foto. Inari. Tsunami. Kaisa. 3 nombres eran todo lo que se suponía que significaban para el genin rubio que los miraba, pero rápidamente se habían convertido en algo más. De alguna manera, 3 nombres se habían convertido en algo preciado para él y no sabía cómo sentirse al respecto. Su legado lo apoyaba, el centurión de sus pretorianos lo apoyaba, su encantadora Sakura-chan lo apoyaba, y los 3 esperaban que hiciera algo. Como dije antes, Naruto, es tu decisión, ya que es tu ejército. Kakashi interpretó el papel del desapasionado Jonin. Su tono era algo soso con cada palabra que pronunciaba, tenía las manos en los bolsillos como siempre, y su único ojo visible observaba la habitación sin interés. Nunca miró la foto sobre la mesa. La Legión Naranja, su voz se apagó antes de terminar. El genin se llevó una mano a la cara y se frotó los ojos. Lo siento, estoy cansado. Siempre se puede tomar una decisión más tarde por la mañana. Sasuke dijo a lo suyo. Fue breve y conciso. La Legión Naranja ya tenía planes para destruir los fondos de Gato y al propio hombre. La inesperada situación de Kaisa no cambiaría ninguno de esos planes a su juicio. El varón mercante caería ante el poder de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki. Hay que hacer planes como sea, hay que movilizar tropas, reunir suministros y planificar ataques. Sea cual sea la decisión que tomes, Pretor, es poco probable que surte efecto esta noche. También podía mentir, algo que tal vez se mejoraría con tan pocas palabras. Lo sé muy bien, legado. Naruto volvió a mirar la imagen. Era como una sirena para él, incapaz de apartar la llamada que ejercía sobre él. Lo único que deseaba era romper el marco y quemar la fotografía que contenía, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Se encontró sosteniendo la imagen con cuidado en sus manos en lugar de destrozarla como deseaba. No le hizo nada a pesar de desear verla destruida y que la plaga que la atormentaba se borrara. No pienses en cuestionar lo bien que conozco las capacidades de mi propio ejército. Por supuesto, Pretor, perdóname. Sasuke pareció comprender que se había pasado de la raya y se había retirado medio paso detrás del líder indiscutible del Imperio Uzumaki y todas sus facetas. No pretendía faltarte al respeto con mis palabras ni a ti ni a tu gran Legión Naranja. No soy un legado insignificante. Las palabras de Naruto sonaban distantes mientras volvía sus indescifrables ojos azules hacia el constructor de puentes al que debían proteger con sus vidas. Tú, Kazuna, dime por qué debería dedicar mis fuerzas a rescatar a este Kaisa de unos matones. ¿Por qué no debería ordenarte que tus trabajadores, sus camaradas, hicieran tal cosa? No te voy a mentir, al menos ya no, pero esos hombres no son los mejores. Sorprendentemente, Kazuna no estaba borracho. No había tocado la botella desde que cruzaron la frontera hacia Nami no Kuni. Los mejores, los que solíamos tener en masa, están asustados en sus casas. Intentan mantener a sus familias mientras este viejo intenta construir algo para quitarnos las manos de Gato del cuello. Los hombres que estaban aquí solo estuvieron aquí unos días más, como mucho, ya que iba a traer constructores de verdad para que me ayudaran, pero, se detuvo mientras se frotaba la garganta. Sin duda, sabía de la orden de matar. Pensé que un anciano tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero no soy tan tonto como parezco. La mitad de la gente bien intencionada no sabría leer un plano sin mí, y los que sí, probablemente no podrían hacer gran cosa. Kaisa es el único hombre en quien puedo confiar aquí para que el proyecto siga adelante cuando me vaya. Él será la única esperanza para asegurarme de que Gato no controle Nami no Kuni para siempre. Ya veo. Naruto dejó que algo se filtrara en sus ojos. Kazuna había vuelto a ascender mentalmente. Legado. La palabra llamó la atención de Sasuke al instante. Su mano cayó sobre la empuñadura de su espada y su brazo libre se elevó hasta el pecho. Centurión. El líder de sus pretorianos era el mismo que Uchiha. El tono de Naruto les hizo saber a ambos que estaba a punto de dar una orden que no desearían más que cumplir.
Dile al tercero que se prepare por completo. Pronto nos enfrentaremos a la batalla. Haré lo que desees, pretor. El centurión salió de la habitación y se dirigió al campamento. Tenía trabajo que hacer para preparar a los hombres del tercero para el combate. Legado, debe comenzar sus operaciones lo antes posible. La mirada de Naruto tenía una intensidad que hizo que Kakashi aprobara en silencio. Muéstrele a la inmundicia de esta tierra por qué nos enfrentarán al poderío del Imperio Uzumaki y la poderosa Legión Naranja. Muéstreles a todos que no toleraremos su presencia por más tiempo. Haré lo que me ordenes, pretor. El legado de la Legión Naranja no dijo nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus ojos negros y rojos estaban concentrados en la tarea mientras se llevaba una mano al dispositivo de comunicación oculto en el oído. Pretor ha aprobado el plan. Comience el ataque. Finalmente Naruto se volvió hacia Sakura. Quédate aquí, Sakura-chan. Mis pretorianos y yo traeremos pronto a Kaisa de vuelta. La mano de Naruto se posó en su espada mientras caminaba hacia la puerta. Tus guardianes de la flor velarán por todos en esta casa esta noche mientras permanezcas dentro. Naruto, ¿qué te pasó? Era un pensamiento extraño mientras rozaba la capa naranja a su espalda mientras él se alejaba. Todavía le costaba ver a Naruto como alguien más que el peor estudiante de la academia, pero esa actitud había cambiado gradualmente a medida que lo veía más. No era idiota. No era tan ruidoso como todos los días cuando recibían clases de Iruka Sensei. Tenía la misma confianza, a juzgar por cómo dirigía su legión naranja día tras día. Era más inteligente de lo que jamás dejó ver, a juzgar por lo bien coordinadas que estaban sus tropas, lo bien que funcionaban a veces más como máquinas que como individuos. La quería a pesar de todo lo que le había hecho en la academia. Había entrenado a un siglo de su legión naranja para protegerla sin siquiera saber que al final los aceptaría. Solo quería asegurarse de que estuviera a salvo. ¿Qué te pasó? Sakura-chan. Uno de sus guardias Flor la sacó de sus pensamientos. Le ofreció el brazo mientras otros dos sellaban la puerta de la casa tras Naruto al salir. Había más gente alrededor de la casa, y ella sabía que había más reunidos afuera observándolos. El pretor desea que estén a salvo esta noche. Acompáñenme a sus habitaciones. Por supuesto. Sus ojos esmeralda se fijaron en la puerta un instante más antes de encontrarse con los ojos azules de su guardia, idénticos a los del genin que tenía en mente. Asegúrate de vigilar también a Tsunami-san e Inari. Lo haremos. Oyó el tintineo del acero contra el acero afuera, a pesar de lo mucho que las paredes amortiguaban el ruido. Kakashi también lo oyó, a juzgar por la forma en que concentró chakra en sus oídos para escuchar mejor los movimientos de los hombres de Naruto. La mayoría probablemente se desplazaban en todas direcciones, mientras que algunos se quedarían allí para establecer un verdadero campamento de guerra. Legado presente, tengan orgullo, chicos. El centurión que Naruto había elegido para liderar su centuria en su ausencia estaba listo, con el escudo en el brazo y la espada al costado, acompañado por la mayoría de los clones de su ejército. 10 se mantenían apartados del resto, los clones que él personalmente lideraría en la batalla contra la escoria que asolaba Nami no Kuni. Centurión, toma la mayor parte de nuestras fuerzas y atraviesa el pueblo cercano. Retíralos y haz que nuestros arqueros los eliminen mientras lo haces. Yo iré tras ellos y, mientras los necios están desorganizados, envía a los que puedas para terminar el trabajo. Lleva al resto contigo y busca a los rezagados mientras estableces el perímetro, como es el protocolo. Reuniré a los hombres que envíes y me meteré en la formación. En cuanto nos encontremos, avanzaremos a la siguiente. El plan de Sasuke era simple. Una centuria se movía en una zona general de Nami no Kuni, que les fue asignada antes de que abandonaran Ni no Kuni, y se había dividido en dos en su mayor parte. Cada zona podía ser despejada de la mayoría de bandidos, delincuentes y matones en pocas horas por la centuria dividida mientras marchaban para unirse. Eventualmente, sus movimientos los canalizarían para acabar con concentraciones mayores de bandidos que ya estarían desorganizados gracias a los pretorianos del tercero que ya habrían comenzado a atacar. En resumen, a la luz del día, Nami no Kuni sería el territorio de la tercera cohorte de la Legión Naranja. Todos listos.
Sasuke miró a los clones del tercero. Una mirada de acero y la ansiedad por la batalla le respondieron. Desenvainó su espada con una sonrisa mientras la apuntaba hacia adelante. Marchen. Han llegado órdenes del mando. El centurión, de pie entre los líderes de los Conturaberniuns de su centuria, se quitó el dedo de la oreja y sonrió. Muévanse de inmediato. Sin piedad. Demuestren a esta inmundicia el poder de la poderosa legión del pretor. Todos saludaron con el puño cerrado sobre el corazón antes de desenvainar sus espadas y empuñar sus escudos con firmeza. Vamos. Tomó sus propias armas y rápidamente sus soldados se levantaron de donde esperaban y lo siguieron ansiosos por la batalla. El campamento de bandidos debajo de ellos nunca tendría una oportunidad. Despliéguense. Primero, segundo y tercero contra mí. Los demás, rodéenme y encierren. Gritó rápidamente sus órdenes y, sin perder el paso, se formaron a su alrededor sin problemas. Avanzaron a toda velocidad y rompieron las líneas de árboles mientras los demás se movían, rodeando el campamento con Pilum en las manos y escudos firmemente aferrados. Los bandidos que huían se estrellaban contra el acero como el agua contra las rocas y sus cuerpos se estrellaban contra la piedra dentada en el Pilum que tenían preparado. Chocaron los brazos antes de iniciar la marcha, atrayendo la atención de muchos de los ya aterrorizados bandidos. Un paso tras otro. Un hombre que formaba parte de una formación no debía dejar de avanzar como soldado de la Legión Naranja. Era un patrón inculcado en ellos durante el entrenamiento, algo que podían hacer instintivamente en la batalla o al despertar. Al fin y al cabo, todo formaba parte de su prueba final. Se formaron filas gemelas en silencio. Cada hombre de la Gran Legión Naranja sabía con precisión dónde debía estar en la formación y se integró sin rechistar. La mitad se colocó al frente en la primera fila y la otra mitad en la retaguardia en la segunda, ambos con las armas preparadas. Los Pilum eran feroces en manos expertas y precisos incluso en manos relativamente inexpertas. Pilum. Al oír la orden, lanzaron el arma hacia adelante y una línea de bandidos que huían del campamento fue derribada sin piedad al aparecer un nuevo proyectil en cada una de sus manos sin perder un segundo. Era algo que también se lograba con entrenamiento. Pilum. Otra oleada de Pilum, lanzada por ambas oleadas, recorrió el aire y el campo quedó sembrado de ellos esta vez, pero no se reclamaron nuevos bandidos en nombre del Imperio Uzumaki. Primero. Desenvainen las espadas. Las dos filas se usaban por una razón. Otra oleada se acercó y fue reducida a la mitad en la distancia, mientras los escudos se clavaban en el suelo y los Pilum se clavaban donde estaban, mientras sus manos volaban hacia las empuñaduras de sus espadas y las desenvainaban. Los escudos fueron devueltos a su lugar en los brazos del hombre al que pertenecían, y se encorvaron ligeramente. La emoción invadía las filas a pesar de cualquier intento de reprimirlo y mantener la lucidez en el fragor de la batalla. Era imposible hacerle eso al tercero, a pesar del entrenamiento recibido antes del despliegue en Ami no Kuni. Era inútil calmar el ansia de gloria, el orgullo que sentían cada vez que formaban parte de las filas, la euforía que sentían antes de cada choque de espadas. Quitarles esas cosas destruiría lo que hacía de la Legión Naranja una fuerza que pronto sería temida. Destruirlas los convertiría en meros títeres sin mente. La Legión Naranja se basaba tanto en la independencia individual como en el poder de muchos unidos en uno. Sustituto. La primera fila desapareció cuando la segunda avanzó, aceptando en silencio el par de Pilum extra que les había dado la primera. Se retiraron y esperaron la orden de disparar de nuevo. La capa naranja del centurión era visible para todos mientras se retiraba del combate. 3 hombres se movilizaron al instante para formar un muro de acero con sus espadas preparadas ante él, mientras su espada era intercambiada por un Pilum exclusivo para centuriones. Este fue lanzado al aire y se encendió con una llamarada naranja resplandeciente, una nueva orden. Desenvainaron sus espadas mientras el Pilum sostenía sus manos y desapareció ante ellos. Sin perder tiempo, la segunda fila cargó a través de la distancia y se unió a la primera en la batalla. La batalla va bien. En efecto, legado. El centurión pasó por alto los cadáveres que apilaba su centuria.
una docena de bandidos habían caído fácilmente en una trampa gracias a un puñado de hombres que gritaban, y habían pagado por su insensatez al cometer tales actos en tierras que pronto serían ocupadas por el Imperio Uzumaki. Ya hemos matado a 5 docenas de esa inmundicia. Bien. Continúa. Como desee, legado. El centurión se quitó la mano de la oreja y se volvió hacia los hombres que esperaban sus órdenes. Las dio con la espada ensangrentada desenvainada y una sonrisa en el rostro. Marchen. Esto es todo. El centurión a cargo de una centuria del tercero observaba con disgusto cómo sus hombres contenían a la docena de bandidos que controlaban la ciudad ante él. El Imperio Uzumaki era grande y desconocido por ahora, pero la oposición a su ataque era patética. Cualquier atacante, sin importar sus palabras, debía ser recibido con la misma fuerza que las leyendas. Menospreciar a la Legión Naranja simplemente porque no se les había corrido la voz merecía solo una frase. Mátenlos y seguiremos adelante. Podía soportar su disgusto mientras la gloria perteneciera a la Legión Naranja y las tierras pertenecieran al ilustre pretor al amanecer. Se desenvainaron las espadas, se ignoraron los gritos y la sangre corrió. El centurión ya se había adelantado al frente de la columna y había dado la orden. Los hombres de la Legión Naranja reanudaron la marcha y pronto el siguiente campamento de bandidos caería bajo sus espadas. Pronto, la propia Nami no Kuni pertenecería a Pretor y al Imperio Uzumaki. ¡Alto! A lo lejos, en las profundidades de Nami no Kuni, un centurión alzó el puño cerrado y la columna que encabezaba se detuvo al instante. Contempló las defensas desplegadas contra él y sus soldados de la Legión Naranja y sintió una extraña combinación. Se componía de 2 cosas. Una, de simple orgullo hacia los hombres de la Legión por su ineficacia, y la otra, de rabia por la naturaleza de la barrera que impedía su avance. ¿Qué haremos, centurión? Derriben esa puerta. Una sola pieza de artillería debería bastar. El centurión apenas podía contenerse ante las precarias defensas desplegadas contra los soldados de la poderosa Legión Naranja. Una choza tenía mejores murallas que la aldea frente a él, una valla de madera que hacía tiempo que había sucumbido al cruel paso del tiempo. Donde una vez fue indudablemente imponente, ahora no era más que un patético obstáculo que lo detenía a él y a sus hombres en su campaña. La muralla estaba revestida de hierro tosco, pero sus bisagras estaban hechas de madera ahora podrida. Una sola pieza de artillería la derribó sin mucha oposición. Adelante. Las precauciones seguían vigentes a pesar de cualquier presentimiento. Se mantuvieron las filas y un destacamento, con el centurión a la cabeza, cargó hacia el humo que flotaba en el marco roto. Los escudos estaban listos, las espadas empuñadas como estaban entrenados para empuñarlas, y las filas se cerraron rápidamente tras los últimos hombres que las atravesaban. Se levantaron pilum tras la primera línea y se armaron. La artillería estaba lista en el frente y otra centuria ya estaría arremetiendo contra la retaguardia de la enorme, aunque mal defendida, ciudad de bandidos. Los informes indicaban que cientos de personas estarían dentro de las murallas, por lo que la intención no era tomar la guarida de inmundicia en una sola carga. Se necesitaba una plataforma en cada extremo para que ambas centurias arrasaran la ciudad. La puerta sería una de ellas, y una muralla trasera en mal estado haría lo mismo para la otra centuria, una vez que la atención de los bandidos se centrara solo en ellos. Su espada se clavó en la carne y su escudo apartó las lanzas que no podían hacer nada contra su armadura, incluso si se les permitía pasar. Fue el primero en atravesar la brecha en las puertas, por supuesto, su escudo bloqueando golpe tras golpe de los bandidos que lo esperaban mientras avanzaba. Un centurión no podía detenerse, no podía vacilar en la batalla contra los enemigos del Imperio Uzumaki. Todos debían caer ante ellos o la centuria caería, la cohorte caería, la propia legión caería si caían. Un centurión solo avanzaba sin dudar. Su espada atravesó el asta de una horca y se clavó en el pecho del hombre que la empuñaba sin problemas. Los bandidos no llevaban armadura. Cayeron rápidamente ante su segundo golpe antes de que su escudo se alzara para desviar el ataque de 2 cuando se lanzó hacia adelante y realizó su siguiente embestida. Se giró repentinamente, 2 espadas salpicando su espalda mientras se agachaba y derribaba a 2 bandidos con las hojas deslizándose por sus gargantas.
Se retiró y se formó una línea de 3 hombres para resistir cualquier tormenta que se les presentara. Pilum avanzó a la carrera mientras los dos se hacían a un lado para dejarlos pasar y abriéndose paso entre más bandidos. Se quedaron allí mientras las armas se retiraban y, con un potente golpe de sus escudos, fueron derribados sin problema. Un silbido llenó el aire momentos después. Escudos. Se incrustaron 3 escudos en el suelo, 3 más en la parte superior y 2 más en cada uno. Se creó una cúpula que resistió las numerosas explosiones posteriores. Si la atención de la inmundicia no estaba ya centrada en él y sus hombres, ahora lo estaba. Prepárense para la siguiente tanda de basureros. El centurión agarró su escudo mientras retiraban el que estaba encima y las filas se expandían en una sola fila curva de 10. La curva se extendía hacia el interior, hacia la puerta que tenían tras ellos. 10 escudos y, con ellos, 10 espadas era todo lo que se necesitaba para cerrar la brecha que tenían delante mientras los hombres de su centuria colocaban escaleras en la muralla y subían por ellas. Un gran número de pilum se elevaba silenciosamente sobre las copas de los árboles antes de caer en cascada, con el único sonido que transmitían. El suave susurro de la muerte a los 36 bandidos descubiertos por los exploradores. Un centurión observaba desde las ramas de un árbol cómo los bandidos que habían acampado en el bosque eran aniquilados hasta el último antes de alzar el puño. Una docena de sus hombres lo acompañaban en las ramas y, sin decir palabra, desaparecieron sin dejar rastro. El resto de la centuria sería informado y se les ordenaría avanzar. Silenciosamente, tomó un pilum y lo disparó cuando un borracho, se tambaleó hacia atrás y se habría puesto serio al ver a los muertos. Al final, murió como vivió, siendo un inmundo miserable. Esta basura no merece las espadas de la legión. Hablaba más para sí mismo que para los demás y, sin decir palabra, salió de entre los árboles de un salto y aterrizó ante la columna de su centuria que marchaba. De inmediato, se detuvieron bruscamente, bajando ligeramente los escudos para saludar con el puño cerrado sobre el corazón. Él lo devolvió mientras se ponía de pie y miraba al soldado que había dejado al mando. Sin necesidad de que nadie le indicara nada, comenzó su informe. Centurión mío, los hombres están listos para marchar y nos han llegado noticias de los movimientos del legado en las cercanías. ¿Desea que nos unamos a él? El legado es capaz. No habló con un solo hombre, sino con casi 100 mientras se giraba hacia el camino. Nos moveremos y nos aseguraremos de que no sea atacado por los cobardes que siguen a nuestra poderosa legión. ¿Esto es todo lo que tienen? Naruto miró hacia las fuerzas desplegadas contra él y sus pretorianos. Era patético ver a bandidos tan mal armados enfrentarse a las relucientes armaduras y las afiladas espadas de sus soldados de élite. Era casi repugnante saber que tendría que perder el tiempo allí con tan patéticas excusas de guerreros. La mayoría se había dedicado a aterrorizar a niños sin parar, y algunos eran simplemente matones. La visión de su legión los había hecho huir a las montañas hasta que llegaron a creer que los superaban en número. Había enviado a la mitad de sus pretorianos a la aldea, por supuesto, y los masacrarían por la retaguardia en cuanto el ataque comenzara con fuerza. Los bandidos, por supuesto, no lo sabían. De lo contrario, habrían intentado al menos tomar una mejor posición en lugar del camino principal. El muy idiota no lo sabía, así que no pensó en mejores tácticas, y Naruto sintió que su ira crecía. Debemos luchar contra tal inmundicia para reclamar estas tierras como nuestras. Qué repugnante creer que estas criaturas alguna vez controlaron el miedo del pueblo. Se volvió hacia sus hombres sin perder un segundo y los miró a los ojos, idénticos a los suyos, con los mismos rasgos en los rostros, y la misma alma que habitaba en todos ellos. Vio una voluntad que pocos podrían siquiera soñar con presumir, y una determinación que solo él poseía en este mundo. Esto le hizo olvidar su disgusto por ahora, mientras se concentraba en lo que debía hacerse por encima de todo. Los parásitos debían ser eliminados de las tierras que había reclamado como suyas. Una mancha aquí era una mancha en el Imperio Uzumaki, y tal cosa no podía permitirse. Nami-no-kuni es una tierra enferma. Una cruel podredumbre se ha extendido a la velocidad de bestias desbocadas por culpa de un solo hombre, la fuente de esta gran infección en nuestra tierra.
Es un parásito que se adueña del poder a través de las cosas materiales. No posee verdadera fuerza, salvo la adquirida por su vasta riqueza. Siente miedo por sus matones a sueldo. Yace como una rata en la tierra que ha sido reclamada por el Imperio Uzumaki. Es poco más que basura, inmundicia inservible. Nami no Kuni está enferma por culpa del hombre llamado Gato. Él mantiene las tierras del Imperio Uzumaki en cautiverio a través del miedo y el terror, pero ya no. Se enfrenta a la ira de la poderosa Legión Naranja. Se enfrenta a la ira del Imperio Uzumaki. Se enfrenta a todos y cada uno de ustedes. Se colocó el yelmo y desenvainó la espada con una sonrisa. Sus pretorianos imitaron su ejemplo al girarse, alzar el escudo y mantenerlo listo. Mostrémosle lo que significa enfrentarse a nuestra gran Legión Naranja. Mostrémosle lo que significa enfrentarse a la muerte. Adelante. La muerte llegó para quienes precedieron a la Legión, y la misericordia era una bestia extraña al espectro que nadie podría ver hasta el fin de sus días. Los pasillos de su hogar pronto se llenarían con las almas indignas ante los hombres reunidos de la Legión, hasta que todos fueran arrojados a las profundidades donde pertenecían. La Legión Naranja se encargaría de ello mientras luchaban hacia el sueño siempre lejano de la gloria. Los escudos se alzaron y las espadas se sostuvieron en manos ansiosas mientras los primeros bandidos se desangraban y caían. Antes de que pudieran levantarse, mientras los hombres a la cabeza pasaban, las espadas de los que iban detrás les atravesaron la carne y los enviaron a las salas de los muertos. Una docena de pilum se elevó sobre sus cabezas, dejando tras de sí una estela explosiva que hizo huir a las filas de bandidos. Los muertos fueron destrozados y los vivos se convirtieron en moribundos mientras los pretorianos avanzaban sin pausa. Naruto los guiaba al frente, su espada ansiosa y sedienta de la sangre incluso de enemigos tan impuros. Su espada se lanzó hacia adelante, pasando su escudo, y arrancó más sangre de la basura que tenía delante mientras les abrían la garganta. Retrocedió y sintió que su escudo era golpeado por una roca lanzada, nada menos. Se rió de esos patéticos proyectiles. Pilum. Su espada estaba envainada por ahora y, como si fuera uno solo, quienes empuñaban espadas las reemplazaron con el proyectil de la Legión Naranja. Apuntar no le tomó más de un segundo, el acto de retirar el brazo era una práctica bien practicada y sus pretorianos no toleraban ninguna lentitud. Sus objetivos estaban seleccionados y ahora todos simplemente esperaban su orden. Fuego. La muerte se apoderó de la fuerza de sus armas y más bandidos cayeron ante el poder de su Legión Naranja. La visión de tal devastación del enemigo le hizo sonreír al oír a más hombres gritar o implorar clemencia. Algunos incluso intentaron sobornar a los hombres que ya los consideraban poco más que basura. Ni siquiera podían afrontar la muerte con dignidad. Los bandidos eran escoria que la Legión Naranja no toleraría, y la incesante insistencia de sus espadas demostraba la convicción de cada hombre bajo su mando. Era música para sus oídos. Esto es todo lo que pueden reunir, pretor. Su centurión estaba a su lado, riéndose entre dientes ante tan poca resistencia, y él se encontró haciendo lo mismo. Ojalá luchen mejor cuando estemos ante su puerta. Naruto desenvainó su espada una vez más y miró hacia atrás a las fuerzas desplegadas tras él. ¡Muévanse! Su marcha se convirtió rápidamente en una carrera por las calles ensangrentadas. Sus hombres estaban bien entrenados y sus pretorianos eran mejores, pues con rápidos y sutiles movimientos de su brazo, los instruyó para que se separaran y tomaran caminos diferentes para sofocar aún más la presencia de los bandidos en la ciudad y dejarlos sin un punto de apoyo para lo que se convertiría en el centro de su control de Nami no Kuni. El Imperio Uzumaki no toleraría semejante inmundicia en las tierras que controlaba. Escudos. Sus centuriones avanzaron a grandes zancadas mientras él hablaba. Una línea de hombres lo separaba del frente, mientras las sombras caían al alzarse el acero hacia el cielo. Sintió el calor de las llamas al arrojar botellas en llamas, cuyo contenido no lograba atravesar los escudos de los pretorianos de la Legión Naranja que defendían a su pretor.
Más objetos golpeaban los escudos, pero ninguno podía atravesar la barrera de acero y, si alguna vez hacía falta, de carne, para alcanzarlo. Artillería pesada. La voz de su centurión se elevó por encima del rugido y el crepitar de las llamas, y al instante sus órdenes fueron obedecidas. Mientras los escudos se mantenían firmes, la formación se abrió en el centro, donde 3 de los lanzadores más precisos lanzaron 3 pilum. Las placas explosivas volvieron a arrastrarlas, pero con mucha más fuerza que nunca. Chisporrotearon al elevarse por los aires y cayeron sobre los bandidos responsables de las llamas justo cuando la formación se cerraba. La explosión fue realmente masiva, pero el centurión ya lo sabía. Pretor ya había sido relegado a una posición más profunda en la formación. Los escudos estaban incrustados en el suelo con sus púas y reforzados con el cuerpo de los pretorianos. Los de arriba descendían hasta un sólido techo, conectados mediante mecanismos colocados a lo largo de los bordes de los escudos. Él mismo se situaba en el centro. Su cuerpo sería la última línea de defensa para Pretor si el escudo fallaba, pero no lo haría. Habían practicado la formación docenas de veces. Aún no habían permitido que Pretor fuera alcanzado por metralla a distancias mucho más cortas. La explosión los azotó y ellos no flaquearon. Recuperen los escudos. La formación se rompió al retirarse los escudos, que se habían entrelazado, y regresar a los brazos que los sostenían. Pretor regresó al frente mientras los hombres retrocedían y se unía al centurión. A pesar de la mirada de sus ojos azules, le ofreció una palmadita en el hombro. No estoy hecho de cristal, amigo mío. Los pretorianos están para protegerte siempre, Pretor. El humor fluía a flor de piel, pero al pretor aún no le gustaban sus protocolos, y en ese momento todos lo tenían claro. Había permitido la creación de los pretorianos para garantizar su seguridad en la batalla, pero no le gustaba que se le priorizara sobre todos los demás. A veces temía que el estandarte de la Legión Naranja quedara relegado ante el hombre que la creó. El pretor nunca quiso saber si tenía razón. «Adelante», gritó una voz desde delante. Los pretorianos, enviados por los callejones, debieron haber llegado al cuartel general de los bandidos cuando los sonidos de la batalla, las espadas al acecho, los escudos absorbiendo golpes dirigidos a la carne, y los gritos de hombres que se lanzaban a la matanza, los alcanzaron, y Naruto olvidó sus pensamientos. Tenían cosas mejores en las que concentrarse por ahora. Unámonos a nuestros hermanos. ¿Ya oíste, Pretor? Adelante. Se desenvainaron las espadas y se reanudó la carga. La inmundicia que tenían ante ellos pagaría el precio con su sangre. Eso es todo. Los gritos y el estruendo de la batalla se desvanecieron rápidamente una vez que su centuria se unió al conflicto con otras 3. La última fortaleza de bandidos explorada ante ellos ardía en llamas mientras los tesoros que contenía eran amontonados afuera por los hombres de la legión bajo su mando. 5 centuriones observaban la escena y no podían ocultar su disgusto por una campaña tan fácil. Ya empezaba a amanecer y Nami-no-Kuni ya no estaba bajo el control de Gato y su ejército de bandidos y matones. La legión, con todos sus bienes ahora en su poder, se vio obligada a pagar el precio de la sangre de los hombres del cobarde. Se estaba haciendo inventario del botín de una guerra tan corta y se corrió la voz por la legión sobre los movimientos del legado en las zonas más profundas del país. Esto es lo que esperábamos en la gran contienda por la gloria. Parece que teníamos demasiadas esperanzas. Montones de cadáveres serían quemados más tarde como advertencia. Cualquier rezagado caería presa de los exploradores esparcidos por el territorio y se enfrentaría a la ejecución por sus crímenes contra el Imperio Uzumaki a manos de los soldados de la Legión Naranja. Nunca debimos habernos emocionado tanto por luchar contra inmundicias como ellos. De todas formas, debemos informar al legado. Los centuriones se miraron brevemente. ¿Quién de nosotros informará de nuestros éxitos? Me abstendré de la gloria esta mañana. Un centurión inclinó la cabeza mientras retrocedía. Me conformo con la sangre por ahora, y las palabras no me acompañan. Otro simplemente levantó su espada ensangrentada. Comenzaré nuestras patrullas por nuestras nuevas tierras. No esperen un regreso rápido de mí ni de mis hombres.
Un tercero se alejó y los saludó brevemente a todos con el puño sobre el corazón. Simplemente no quiero hablar con él. Esto último expresó la verdad que todos albergaban en sus corazones. Entonces lo haré yo. El mismo centurión que había pedido voluntarios aceptó la tarea que le ofrecieron mientras se alejaba de los centuriones restantes y se dirigía a una tienda preparada para ellos. Se quitó el yelmo y se lo metió bajo el brazo antes de abrir la tienda. Un centurión estaba de pie dentro de la tienda, mirando un mapa con 2 dedos presionados contra sus orejas expuestas y su casco apoyado sobre la mesa sobre la cual descansaba el mapa. Le desaconsejó esta acción precipitada, legado. Los exploradores de la Legión aún no han informado a ninguno de nuestros puestos sobre lo que hay dentro ni a qué oposición se enfrentará. Los informes indican que los bandidos se han adentrado cada vez más tierra adentro a medida que nuestra legión avanza en estas tierras. Le aconsejo que espere refuerzos de un destacamento cercano del tercero. Sea cual sea su número, los bandidos serán aplastados sin piedad con una fuerza tan grande bajo su mando. Se dijo algo que le hizo rechinar los dientes antes de volver a hablar. Entiendo su razonamiento, legado, pero no es una decisión sabia. El silencio del centurión solo duró un momento esta vez. Le pido disculpas, legado. Me pasé de la raya. Contactaré a los centuriones cercanos y les indicaré que sigan su marcha hacia las profundidades de Nami no Kuni. El silencio lo saludó una vez más por parte del centurión. Entiendo. Establecerán un punto de encuentro para tu glorioso regreso. Retiró los dedos y el odio ardía en sus brillantes ojos azules al golpear la madera de la mesa con un puño. Mostró los dientes y pareció alargarse mientras contenía el deseo de gruñir ante la audacia de Lucia. El pretor le había otorgado un rango tan distinguido y poderoso como legado. No respondía ante nadie más que ante el propio pretor, y ahora ese poder se le había subido a la cabeza. Estaba comprometido con la estupidez y su orgullo no permitía que ninguna palabra lo hiciera reconsiderar sus acciones. Como muchos otros miembros de la Legión Naranja, desde la primera hasta la cuarta cohorte, el centurión se unió a ellos para cuestionar qué motivó precisamente al pretor a otorgar a un elemento tan rebelde como Sasuke Uchiha la distinción de legado de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki. Había demostrado ser incapaz de seguir los consejos de centuriones más experimentados y se negaba a considerar cualquier punto de vista que no fuera el suyo al entrar en el campo de batalla. Sus hombres estaban bien entrenados, algunos de los mejores de la legión, pero una sola centuria tenía pocas esperanzas contra miles. Sin importar la habilidad individual, el orgullo insensato del legado conduciría a una muerte interminable entre ellos. De hecho, la raíz de la antipatía que muchos centuriones sentían por los Uchiha residía precisamente en eso. Era solo cuestión de tiempo para que su arrogancia provocara algo similar a la disminución del tercer cuerpo, y si tal cosa ocurría, el legado tendría que perecer. La Legión Naranja no era un lugar donde el orgullo de un solo soldado pudiera anteponerse a los grandes sueños del pretor. El legado parecía no comprenderlo, y cada orden que daba conllevaba el peligro de abandonar el sueño que el pretor anhelaba. Lo odio. Todos lo hacemos. Supongo que estás aquí para contarle una historia de éxito a nuestro gran legado, ¿no? Aunque de hecho parece que no es fácil llegar a él ahora. No te equivocarías ahora mismo. Lidera una campaña que ninguno de nosotros apoyaría en territorio desconocido y pronto estará fuera del alcance de la señal. Hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea mientras se subía el casco y se lo ponía. Hagamos esto, déjame un informe escrito y lo dejaremos ahí. Mientras lo haces, intentaré salvar a nuestra legión de la derrota y reuniré a los centuriones cercanos para que dirijan sus fuerzas al rescate de nuestro legado de esta locura suya. ¿O no podrías? El centurión se detuvo ante las palabras del hombre de igual rango y, al mirarlo, vio que sus ojos azules reflejaban astucia. Como dijiste, pronto estará fuera del alcance de la señal. El propio pretor desconocerá su ubicación debido a sus acciones precipitadas. Tampoco lo sabrá ningún centurión que desee ayudarlo. Por supuesto, se reunirán en el campamento que abandone y esperarán su regreso o futuras órdenes. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro mientras avanzaba.
Lamentablemente, nuestros exploradores fueron interceptados por un peligro desconocido y no pudieron establecer transmisores en ese territorio. El legado se quedó solo con su centuria y solo podíamos esperar con impaciencia su regreso. Sí, por supuesto. Establecimos un puesto para que el tercero se reabasteciera antes de entrar en tierras tan extranjeras, y nuestro legado deseaba avanzar más para ver qué le aguardaba. No esperaba una gran oposición ni que lo siguiéramos en la oscuridad. Dentro de esa tienda los dos habían llegado a una decisión. El legado de la Legión Naranja caería en una desgracia imperdonable en la oscuridad o se elevaría de nuevo a la luz portando la verdadera gloria sobre sus hombros. En silencio, uno se retiró para presentar su informe, pues había entrado en la tienda tras intercambiar tales palabras con el legado y el centurión, y solo se le había ordenado recopilar un registro de sus éxitos en Nami no Kuni. El otro se apartó y se dirigió a reunir a varios exploradores y mensajeros para transmitir las órdenes del legado al resto del tercer cuerpo, disperso por las nuevas tierras bajo el estandarte de la magnífica Legión Naranja del Imperio Uzumaki. Ninguno de los dos sería culpable de lo ocurrido en la oscuridad de las tierras desconocidas. De cualquier manera, ninguno de los dos vería su cabeza rodar. Bueno, eso fue sencillo. Naruto guardó su espada mientras los últimos bandidos eran reunidos por sus pretorianos y pasados a cuchillo. Su intento de atraer a la Legión Naranja hacia una victoria pírrica reduciendo la ciudad a cenizas se frustró cuando aparecieron sus reservas. Los arqueros acabaron rápidamente con estas estrategias engañosas, y los que quedaron del bombardeo inicial fueron acorralados y rápidamente ejecutados antes de que pudieran huir o reforzar a los defensores que flaqueaban. Centurión, reúne a los hombres y diles que comiencen las patrullas. Estaré en otro lugar, pues deseo hablar con mi legado y ver su progreso. Se quitó el casco y observó cómo el sol se elevaba cada vez más en el cielo. Me prometió que esta tierra sería de la Legión y, con ella, del Imperio al amanecer. Se harán tus órdenes, pretor. El centurión que puso al mando de sus pretorianos se llevó el puño cerrado al corazón y se apartó para repartir las órdenes. Naruto avanzó mientras al mismo tiempo presionaba un dedo sobre su oreja expuesta. Colmillo plateado, ¿cómo va tu estancia en una humilde morada? He estado en lugares peores. Supongo que se trata de tu campaña, ¿no? Tienes razón con esos pensamientos, fan. Nami no Kuni ha sido purificada de la inmundicia impropia de las tierras de mi glorioso imperio. No recuerdo haberte dicho que conquistaras Nami no Kuni, Naruto. Tú tampoco me dijiste que no conquistara este lugar, Ataque Sensei. Su sonrisa era audible y el Jonin dejó escapar un suspiro. Supongo que no. De todas formas, se lo explicarás todo al Hokage. Te nombro líder del equipo. Has tomado una gran decisión hoy, fan. Naruto no habló más y cortó la comunicación con el Jonin que comandaba el equipo 7. Fue un gesto bien practicado cambiar de canal al entrar en un edificio que antaño fue grandioso y que pronto volvería a serlo. Legado, ¿cómo va tu campaña? Solo el aullido de la estática le respondió y su rostro rápidamente adoptó una expresión de disgusto. Legado, ¿cómo va su campaña? Intentó de nuevo. La estática no abandonó sus sentidos y fue con un gruñido cercano que pasó a un nuevo canal. Centuriones, aquí vuestro pretor, ¿dónde está mi legado en estos momentos? Los informes indican que ha avanzado hacia la oscuridad, pretor. La voz del centurión al que había puesto a cargo de la estrategia durante la batalla llegó a sus oídos, y Naruto no sabía si debía sentir orgullo o molestia por la información que le habían dado. Los centuriones han establecido un campamento base para el tercero desde donde partió y esperan su regreso. Deja ya esas tonterías. Naruto dejó su casco sobre la mesa y desenrolló el mapa. Parte de Nami no Kuni yacía en sombras que se arremolinaban en el mapa, pero ya se movía a medida que los exploradores reportaban más y más información a cada instante. Una baliza naranja parpadeante se alzaba en algún lugar de la oscuridad y la buscó con la mirada. Reúne a nuestros exploradores y avanza hacia las sombras. Encuentra a mi legado y dale mis órdenes mientras se las doy a todos. Detengan su avance. Retírense al campamento. Esperen mi aparición. ¿Me entiendes? Por supuesto, pretor. Bien.
Retiró el dedo del dispositivo de comunicación inalámbrico. Su buen humor ante semejante conquista se vio arruinado por las acciones precipitadas de su legado, pero a pesar de todo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Realmente fuiste la mejor opción para mi legado, ¿verdad, Sasuke Uchiha? Sus centuriones necesitaban a un hombre al que vilipendiar tanto como a un líder a que admirar por encima de todos los demás. Sus centuriones y su legión necesitaban algo que odiar incluso cuando no había batalla y el enemigo se alineaba ante ellos como corderos al matadero. Sin una fuerza así siempre presente entre ellos, surgirían divisiones que no podría controlar mediante la vigilancia o el terror. Ni él ni su legión necesitaban que tales asuntos de orgullo frívolo interfirieran en las campañas. Así que les presentó una fuerza para apartarlos de ese camino. Sasuke Uchiha recibió un poder muy por encima de todos ellos como legado, incuestionable más allá de que él mismo exigiera explicaciones sobre sus acciones. El legado alentaba el odio de todos los que estaban por debajo de él. Era un hecho de la vida en muchos sentidos. Sus centuriones odiarían para siempre a quien ostentara el cargo de legado, incluso si era uno de los suyos. Nombró a un forastero como legado porque necesitaba que su odio se centrara tanto como sus espadas. Sus fuerzas necesitaban luchas internas entre ellos tanto como necesitaban enemigos a quienes destruir en combate. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandix, 2 saludos. Capítulo 5. Amanece en un nuevo día en Wave. Centurión, ya han regresado los hombres con Kai'Sa. Había enviado a 10 de sus mejores hombres a recuperar a Kai'Sa antes de que los bandidos pudieran hacerle algo más al hombre que había venido a rescatar. Sería una mala imagen de la Legión Naranja si permitía que alguien le hiciera daño al hombre que se habían propuesto rescatar. Ahora se veía obligado a esperar información sobre la misión. Me han dicho que se acercan por las calles. Su centurión le respondió casi de inmediato y Naruto se detuvo un momento. El silencio reinaba en la tienda y apenas podía oír el rugido de las voces que resonaban en las calles. No le alcanzaba para distinguir las palabras, pero sí para saber cuánto significaba Kai'Sa para la gente de Wave. La misma gente que, tarde o temprano, viviría bajo la bandera del Imperio Uzumaki y el estandarte de la tercera cohorte de la Legión Naranja. Parece preocupado, Pretor, ¿por qué? ¿No oyes las voces del centurión del pueblo? Naruto miró hacia el estandarte vacío del tercero, cerca de una de las paredes de la tienda, y luego hacia donde descansaba el remolino de la Legión Naranja. Nos tratarán como libertadores por ahora, pero el amor del pueblo es algo realmente voluble. Kai'Sa, aunque en el peor de los casos nos vean como conquistadores, siempre será amado si lo que oigo refleja realmente lo que esta gente siente por él. ¿Deseas que los hombres lo eliminen? No dijo con una sonrisa. Tengo un plan para él, centurión. En cuestión de una hora, el centurión se había marchado y un nuevo hombre se unió a él en la tienda. Así que el viejo te envió para sacarme de ahí. Era fácil adivinar la identidad del hombre frente a él, con las muñecas en carne viva por las cadenas y moretones por todo el cuerpo. Reconoció fácilmente a Kai'Sa, en parte gracias a la foto que había visto y en parte gracias a la sonrisa que mostraba el hombre que tenía delante a pesar de todo lo que había pasado. El hombre fotografiado en el marco tenía exactamente la misma sonrisa. ¿De dónde sacó ese viejo borracho el dinero para contratar a un Jonin de Konoha, verdad? Tus elogios no me inmutarán, Kai'Sa. Naruto rió entre dientes mientras se apoyaba en la mesa que había preparado en su tienda como siempre. Soy un genin, destinado a la grandeza, pero genin al fin y al cabo. Nos contrató a mi equipo y a mí como guardaespaldas hace un tiempo. Llegamos y te encontramos prisionero de la inmundicia que empleó Gato y buscamos salvarte de ese destino. A su alrededor había casi una docena de pretorianos, los mismos hombres que lo habían rescatado del sótano donde los matones de Gato lo habían arrojado mientras esperaban al mismísimo desgraciado. Un breve interrogatorio a la inmundicia superviviente reveló el plan que uno de ellos había elaborado para satisfacción de Gato. Los informes que recibió cuando Kai'Sa salió del sótano, golpeado pero vivo y sonriente, y las reacciones de la población demostraron por qué tales acciones serían consideradas necesarias.
Una llamada a las armas recorrió a los desesperados como si finalmente se hubiera encendido una chispa. Sus pretorianos informaron que casi se habían desatado en un motín, y que un muro de acero fue lo único que impidió que los aldeanos incendiaran el cuartel general de los bandidos en un frenesí desenfrenado. Kaisa fue quien finalmente lo detuvo. Instó a la gente a dedicarse a trabajar en el puente que era su salvación en lugar de a una venganza mezquina. Kaisa era un hombre poderoso en ese sentido. Era un referente con su actitud que contagiaba a todos. Podía unir a los débiles por un objetivo común, motivar a quienes no querían luchar a tomar las armas, y era un hombre muy querido por todos. Inspiraba respeto por pura admiración, y con tal respeto, inspiraba lealtad sin reservas. Naruto, a pesar de lo mucho que le molestaba admitirlo, nunca podía ser como Kaisa. La Legión Naranja lo adoraba como su líder, el hombre que haría realidad el sueño del Imperio Uzumaki a pesar de cualquier desafío. La Legión Naranja lo veía como un dios casi enviado para aniquilar a todos los que se interpusieran en su camino, pero era dolorosamente mortal. No lo sabía todo, no era eternamente sabio, ni invencible. Intentó serlo, pero un mortal siempre seguiría siendo mortal, sin importar lo que intentara uno para superar tal estado. Kaisa era diferente. Naruto lo supo en el momento en que vio al antiguo prisionero de los matones de gato. Incluso lo supo, inconscientemente, al oír las voces de la gente unida a una causa con solo su presencia. Kaisa era un hombre que era un hombre. No intentó ser nada grande, simplemente hizo todo lo posible. No le importaba el panorama general más allá de la gente de Wave. No le importaban mucho personas como Gato, más allá del propio Gato, porque éste había convertido sus tierras en desolación. Luchó por obligación, no por placer. Era un constructor y construyó el mundo que lo rodeaba para que fuera mejor que cuando lo conoció. Kaisa era un hombre con una misión cercana de ser bueno, y eso lo hacía grande. A pesar de todo lo que pudiera intentar y hacer, Naruto comprendió que nunca lograría la fe ni el amor del pueblo que algún día gobernaría con un hombre como Kaisa existiendo al mismo tiempo. Así que lo necesitaba a su lado. Al mismo tiempo, Nami no Kuni ha sufrido cambios que creo que le agradarán. Miedo. Fue un instante en los ojos del hombre frente a él, pero estaba presente, algo que sus penetrantes ojos azules captaron fácilmente. Los matones de gato han sido eliminados por el poder de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki. Hemos purgado la tierra de la inmundicia que una vez la asoló, pero ahora no podemos abandonarla. La tercera cohorte, los hombres responsables de rescatar esta tierra de la basura, permanecerá aquí, pero yo no. Debo regresar al primero, estacionado en Konohagakure, y considerar el futuro del Imperio Uzumaki desde una perspectiva más amplia, y no cada detalle del presente que me espera. Tengo un legado de confianza responsable de dirigir la Legión Naranja, pero necesito una nueva rama del Imperio Uzumaki. Una más preparada para la batalla en las olas. Basta de charla. Kaisa había desenvainado su arma en ese instante. Ya no le importaban los discursos ni prepararse para la declaración que ahora sabía que Naruto haría, las palabras que decidirían el destino de las tierras que habitaba y buscaba proteger. Solo dime qué buscas y por qué estoy aquí o déjame volver con mi familia. Deberías aprender a apreciar la precisión, Kaisa. Naruto soltó una risita y una sola mano impidió que los pretorianos avanzaran y silenciaran la fuente de su falta de respeto hacia su pretor. Sus hombres a veces eran demasiado devotos, pero aún así era una gran ventaja. En fin, estoy de acuerdo contigo en ir al grano. Te trajeron aquí porque necesito un vicario, un líder y portavoz para que Nami no Kuni prospere bajo el estandarte del Imperio Uzumaki y esté protegida por el estandarte de la tercera cohorte de mi Legión Naranja. El azul se fusionó con el negro. El acero brilló en ambos. En esta tienda se tomaría una decisión que definiría el destino de Nami no Kuni. Legado. Un grito devolvió la mente a Sasuke y su Sharingan se desvió de los árboles frente a él hacia el clon que ahora exigía su completa atención. Los exploradores han regresado. Llévame con ellos. Se había cansado de estar de guardia. Era mejor estirar las piernas que simplemente observar los árboles inmóviles en busca de bandidos inexistentes tras la purga que la tercera cohorte de la Legión Naranja había desatado sobre su inmundicia.
Tú, toma mi guardia. Designó a un clon para que se hiciera cargo de su guardia y corrió tras el que le había informado. Lo llevaron al centro del campamento, donde una fogata era el punto de encuentro y donde los exploradores bebieron agua y lo esperaron con los cascos desprendidos. En cuanto puso un pie bajo la luz de la fogata, una docena de puños impactaron contra la armadura de la Legión Naranja. Legado. Devolvió el saludo un momento después y buscó al líder de los exploradores. No pudo encontrar a Clon, que había puesto al mando de la última expedición, y entrecerró los ojos. Se volvió hacia el clon al que había nombrado segundo en busca de respuestas. Primero necesitaba saber cómo había ido la búsqueda y su segunda prioridad era localizar al comandante de la misión. Informen sus hallazgos, exploradores. Los bandidos restantes, a los que hemos perseguido desde que huyeron, se han unido a una fuerza mayor en lo que creemos que es un arsenal para Gato o incluso su cuartel general. Se desconoce, ya que la tierra estaba quemada y no podíamos acercarnos más sin ser descubiertos. El comandante me ordenó que regresara con la mayor parte de nuestra expedición, mientras se llevaba a otros 2 con él para buscar un punto de entrada. Ordenó que se lanzara una baliza al aire 1 hora después de mi regreso al campamento. Si él o los otros 2 no responden, se presumirá que ha sido capturado o asesinado. El explorador respondió a su primera y segunda prioridad sin que se lo pidieran. Apreciaba lo bien que los clones de su centuria parecían comprender sus prioridades. Eso no cambiaba el hecho de que el comandante explorador fuera un insensato. Centurión. Buscó con la mirada la armadura que le resultaba familiar y la encontró, junto con el clon que la portaba, que se dirigía hacia él. Se detuvo, saludó y fue saludado a su vez. Prepárese para marchar. ¿Hacia dónde marchamos, legado? Sería ridículo emplear 100 hombres para combatir una fuerza de quizás miles. Sasuke miró el estandarte inmaculado que yacía inmaculado sobre las llamas ante él. La tercera cohorte aún no tenía gloria que compartir con el mundo, pero la obtendría pronto antes de que el legado abandonara el campo de batalla. Hagan marchar a la mayoría de nuestras fuerzas de vuelta. Yo me quedaré aquí con la primera a ver si el comandante explorador regresa. Si no, regresaré sin más. Sus ojos rojos y negros miraban no solo al centurión, sino también a los clones reunidos a su alrededor. ¿Entiendes todo eso? Por supuesto, legado. No hizo falta decir nada más mientras volvía a colocarse el yelmo en su sitio y se giraba hacia los hombres de la centuria reunidos. Centuri, en marcha. La marcha ante el legado fue en fila india, mientras este apoyaba su escudo contra un árbol caído y esperaba que diera la hora y lanzara la baliza al aire. Los primeros permanecieron con él y se dispusieron a esperar con las espadas a los costados y los escudos en posición vertical junto a ellos. Parece que continuar mi persecución fue un error después de todo. Sasuke negó con la cabeza, cubierta con un casco, mientras sus ojos rojos y negros miraban el suelo del bosque que tenía delante. Debería haber esperado refuerzos para poder aplastar a esta inmundicia sin sufrir tanta humillación. Que el legado de la Legión Naranja no pueda avanzar contra simples bandidos es una vergüenza. Solo tenía como compañía sus pensamientos y ya se encontraba deseando que acabase la hora. Sakura-chan, es un placer, como siempre, presenciar tu belleza en persona. 2 de sus guardianes de la flor la saludaron con el puño sobre el corazón y la cabeza inclinada mientras caminaba hacia la puerta. Un tercero, de pie a un lado, se adelantó desde la pared y se interpuso en su camino. El pretor nos ha ordenado que no permitamos que ninguno de los ocupantes de esta casa salga. Eso te incluye a ti también, Sakura-chan. Lo sé. No tardó mucho en comprender que el enamoramiento de Naruto por ella había sido el origen de la guardia flor de su Legión Naranja. Todavía no sabía qué sentir ante sus clones defendiéndola a todas horas. Sabía que Naruto había asignado 100 de sus clones no solo para protegerla, sino también para cumplir sus deseos. Se negaban incluso a escuchar a Sasuke cuando quería hablar con ella en privado, alguien que, según había descubierto, tenía una autoridad solo superada por la de Naruto sobre toda la Legión Naranja. Todavía no sabía si escucharían al propio Naruto si les decía que no lo hicieran y no quería descubrirlo.
Ella todavía no sabía exactamente cómo se sentía hacia ellos como guardaespaldas, pero sí sabía que su absoluta devoción hacia ella la asustaba más de lo que la consolaba. Solo necesito hablar con Kakashi Sensei y sé que está afuera ahora mismo. Les ofreció a los tres una sonrisa que describirían como celestial. Pueden venir conmigo si quieren, pero de verdad necesito hablar con él. Colmillo Plateado no merece contemplar tu belleza, Sakura-chan. Sabía que la Legión Naranja odiaba a Kakashi, aunque la mayoría sentía un gran temor por la destrucción que les había infligido durante la prueba de la campana. Contactaré a los guardias de afuera y les ordenaré que rompan sus posiciones por ahora. Gracias. Juró haberlo visto sonrojarse al saludarla. Giró la cabeza y se llevó un dedo a la oreja. Guardias Flor, Sakura-chan hablará con Colmillo Plateado. Primero y segundo, escoltarla hasta él y asegurar el perímetro. Habló en voz baja y rápida, y ella apenas oyó el grito de Oro. A través de las puertas antes de que él se volviera hacia ella. Los hombres te estarán esperando, Sakura-chan. Los dos que estaban frente a la puerta se hicieron a un lado cuando ella se acercó y ésta se abrió desde afuera. La luz del día la cegó momentáneamente tras pasar tanto tiempo dentro, así que se protegió los ojos llorosos. Al retirarlos, no pudo evitar aferrarse a la vista. Se había equivocado con su idea previa de que un simple centenar de clones formaban parte de sus guardias Blossom. Se habían reunido fuera de la casa antes del amanecer y vio a cientos rodeando el amplio claro de la casa. Un anillo de fuegos apagados se extendía alrededor del borde mismo del perímetro que habían creado y dentro de él se encontraban anillo tras anillo de clones de Naruto. Sus escudos se sostenían hacia afuera, espadas sostenidas en sus manos en las capas más externas y detrás de ellos los clones estaban de pie con un casi mar de piluns a su alrededor. Los anillos más internos incluso contenían arcos, carcaj sostenidos verticalmente por el suelo con sus espadas a sus costados y escudos de pie frente a ellos. Incluso frente a ella había 20 clones, sus escudos en sus brazos y espadas a su costado por ahora, pero en el momento en que su forma conmocionada dio otro paso, supo que la rodearían con sus armas listas. Siento que debería empezar a preocuparme ahora. La cantidad de números que Naruto le había regalado la preocupaba un poco ahora. Sakura-chan. Los clones formaron filas gemelas de 10 frente a ella, y uno dio un paso al frente, con el puño sobre su corazón blindado, mientras inclinaba la cabeza ante ella. Hemos sido elegidos para escoltarte hasta Colmillo Plateado y luego regresar contigo. Que, bien, ella asintió mientras avanzaba y, tal como lo había imaginado, los clones se formaron al instante a su alrededor, escudos que la envolvieron en una jaula móvil de acero y carne. La siguieron a la perfección, sin necesidad de comentarios para frenar o acelerar. Los círculos frente a ella se abrieron y los atravesó sin decir palabra, cerrándose tras ella. La eficiencia de la Legión Naranja y los guardias florecientes parecía innegable. Parecían más máquinas que los clones que realmente eran. Kakashi la esperaba entre los árboles. Sin siquiera mirarla, los clones que la acompañaban se dispersaron para esperar entre el follaje que los rodeaba. Estaban fuera de la vista, pero no del alcance del oído. Recordarían lo que ella dijera. No te preocupes por los clones, Sakura. Kakashi se paró frente a ella, con las manos en los bolsillos y su único ojo visible mirando hacia los árboles que los rodeaban. Hay un genjutsu sobre nosotros. Te quejas de la carga de trabajo que te he dado en la misión. Te estoy ignorando. Gracias, Kakashi Sensei. Dejó caer los hombros. Se alegró de estar sola con su Sensei Jonin por ahora. Me vigilan todo el tiempo. Sé que están aquí porque Naruto quiere que esté a salvo, pero siento más como una prisionera. Kakashi resumió a la perfección lo que sentía al sacar las manos de los bolsillos y cruzarlas sobre el pecho. Su único ojo recorrió su armadura y percibió la presencia de la espada a su lado. Cuanto más la veía, más comprendía que era ceremonial por encima de todo. Parecía que Sakura nunca debía luchar. ¿Tu espada, con qué frecuencia la usas? Tengo una de práctica. Sakura miró el arma antes de apartar la mirada. No hablemos de nada relacionado con Naruto, Sensei. Necesito preguntarle algo importante sobre la misión.
Entonces deberías hacerlo pronto, esos clones se están poniendo bastante nerviosos porque te ignoro. Kakashi apoyó la espalda en el árbol que tenía detrás y esperó a que el genin hablara. ¿Zabuza Momoichi realmente va a aparecer? Sí, probablemente aparecerá en unas horas más. Gracias, Kakashi-sensei. Deberías volver adentro, Sakura. Asegúrate de que la familia no se meta en problemas mientras estoy aquí vigilando. Intentaré hablar con Naruto y Sasuke para ver si su plan funcionó y si Kaiza sigue con vida. En realidad, hay una cosa más que quiero preguntarte, Kakashi-sensei. Adelante. Unos minutos después, Sakura regresó a la casa con su guardia flor sellando el perímetro una vez más. Se corrió la voz de la falta de respeto de Silverfang hacia la bella Sakura-chan, y más de una vez la idea de hacerle pagar por semejante crimen pasó por la mente del centurión a cargo de los hombres de la Legión Naranja que lo precedían. Se contuvo, pero un día Silverfang pagaría. Su crimen no había sido olvidado ni perdonado por la Legión, simplemente quedó registrado. Finalmente, la deuda sería saldada y Silverfang enfrentaría el destino de todas las amenazas al Imperio Uzumaki. Pretorianos. Naruto salió de su tienda con Kaiza a su lado. Por fin se había llegado a un acuerdo en su discusión. Ahora solo faltaba anunciar la decisión a los hombres reunidos ante él. La Legión Naranja había logrado una gran victoria que debía quedar registrada hoy. Reconoce al Vicarius de Nami no Kuni. Al unísono, los pretorianos reunidos ante él se giraron del pretor al vicario de Nami no Kuni. Vicarius Kaiza. Vicarius Kaiza. Vicarius Kaiza. Cada grito del nombre era respondido con un puño que golpeaba por encima de sus corazones blindados antes de extenderse hacia el hombre que asumiría la responsabilidad de la prosperidad de Nami no Kuni bajo el estandarte del Imperio Uzumaki. Vicarius Kaiza. Vicarius Kaiza. Vicarius Kaiza. El llamado resonó 6 veces entre los pretorianos antes de que se hiciera el silencio cuando volvieron a sus costados y empuñaron las empuñaduras de sus espadas. Se dispusieron en formación de marcha, conscientes del deseo del pretor de anunciar la noticia al responsable de su presencia en Nami no Kuni. Entonces el viejo vino borracho. Kaiza se mostró bastante tranquilo a pesar de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Caminaba con Naruto con los brazos tras la cabeza, moviéndose uno al lado del otro, rodeados por los pretorianos. Un sólido muro de acero los separaba de los ciudadanos de Nami no Kuni que observaban. Kaiza saludó a la mayoría, sonrió a otros y les gritó unas palabras a algunos antes de volverse hacia Naruto. Eso suena típico de él. No ha estado precisamente en su mejor momento desde que Gato empezó, diciéndole cuánto discrepaba con su puente. Ha estado bebiendo desde entonces para lidiar con eso. Cuando la gente se iba o desaparecía, bueno, no pasaba muchas noches sobrio. Cuando empezaron a aparecer cadáveres en el puente, empeoró. Kaiza dejó de hablar por un momento. Tragó saliva con un nudo repentino en la garganta y, por un instante, su cabeza se inclinó ante el peso de sus recuerdos. Naruto estaba a punto de hablar cuando Kaiza se levantó de su carga y sus ojos negros miraron hacia el cielo despejado que los cubría. Empecé a encargarme de la mayor parte del proyecto. Estaba a punto de construir el puente cuando aparecieron los matones de Gato y ahuyentaron a la mayoría de los trabajadores que pude reunir. Tuvieron suerte de venir al final del día. Kaiza apretó los puños y Naruto apreció la furia en sus ojos. Habría tomado cualquier cosa a mi alcance y habría matado a esos bastardos si hubieran intentado detenerme antes de terminar. He oído que se necesitó toda la pandilla de Gato para derrotarte, ¿es cierto? La pregunta de Naruto fue respondida con una breve y sonora risa de Kaiza. En realidad, fueron la mitad. Al final, los tiré del puente, así que la otra mitad tuvo que aparecer cuando terminé y arrastrarme hasta Gato. Kaiza volvió a reír al recordar su captura y se giró hacia Naruto. ¿Puedes creer que la mayoría ni siquiera sabía nadar? ¿Para qué vivir en un lugar como este si no puedes hacer algo tan simple? Los bandidos son una porquería. Los matones de Gato no son mejores que ellos. Solo confiaron en las tácticas de un matón. Naruto dejó que su propia risa se uniera a la de Kaiza por un momento. Cayeron rápidamente ante mi Legión Naranja con algo tan inútil contra mis hombres.
Pensé que no podrían con mucho más que gente normal. Kaisa suspiró al llegar al puente a lo lejos. Estaba destrozado, con los pedazos arrancados, la madera robusta aserrada y arrastrada, y algunos trozos parecían haber sido incendiados, pero las olas los habían apagado. Vio su obra casi destruida y su rostro se ensombreció. Tampoco podrían destruir un puente construido por gente decente. Mi legión se encargará de que el puente esté terminado antes de que me vaya. Las palabras de Naruto solo fueron correspondidas por un asentimiento de Kaisa. Su mirada permaneció fija en el puente frente a ellos. Ese puente no debería causar tantos problemas, pero los causa. El rostro de Kaisa se transformó rápidamente en una sonrisa a pesar del estado del puente. Tipos como Gato, sus matones y cualquiera que intente oprimir a la gente no pueden soportar un puente como ese. ¿Por qué? Naruto no vio lo que Kaisa vio. Vio un puente robusto que su legión podría fácilmente no solo completar, sino mejorar. Solo vio otro logro para el glorioso Imperio Uzumaki. Kaisa lo vio de otra manera. Vio algo mucho más en el puente que nadie más que la gente de Nami no Kuni vería jamás. Solo quienes habían sufrido como ellos por gente como Gato podían entender por qué el puente era tan importante. Lo admito, el puente está bien construido para el material que tienen, pero no es un gran logro. Ahí es donde te equivocas, Naruto. Ese puente, cualquier puente parecido, lleva consigo algo tan simple como la esperanza. Kaisa dio un paso al frente, y los pretorianos abrieron su formación, permitiéndole contemplar un momento más el fruto de su trabajo, aún en pie, antes de continuar. Cuando por fin lo completemos, Nami no Kuni estará libre de la influencia de Gato y por fin podrá prosperar como antes. Ese puente, cosas como ese puente, representa lo que cualquiera con dos brazos y ganas de trabajar puede hacer. Demuestra que la gente no tiene por qué enfrentarse a matones y rufianes como Gato cuando tiene la voluntad de construir algo para mejorar el mundo que la rodea. Ese puente es algo indestructible por muchas hachas que se le ataquen, por muchos incendios que se provoquen y por mucho daño que intenten causar. Ese puente representa la esperanza. Por eso lo llamo el puente de la esperanza, ¿sabes? Kaisa soltó una última carcajada al entrar en el sendero del bosque. Naruto no se unió a la risa, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. La esperanza y es una cosa tan frágil. Por mucho que intentes apoyar a la gente de esta tierra, mi tierra ahora, no puedes ignorar lo débiles que son. No puedes ignorar lo débil que es la esperanza al final. Gato no pudo aplastar la esperanza de la gente, pero tú tampoco pudiste animarlos con ella. La esperanza les haría desear que alguien más te salvara cuando Gato decidió arrastrarte ante ellos. La esperanza les haría desear que alguien fuera lo suficientemente fuerte como para detener a Gato cuando les dijo lo que te haría. La esperanza les haría desear que las cosas cambiaran cuando te cortó los brazos. La esperanza es inútil por sí sola. Ya deberías saberlo, Kaisa. Naruto no dejó que sus pensamientos fueran escuchados ni se los expresó al hombre al que había nombrado vicario de Nami no Kuni. No necesitaba decirle nada a Kaisa, porque éste debía saber lo inútil que era la esperanza después de consumirse una semana en el sótano del escondite del matón. Debía saber lo inútil que era confiar en personas inexpertas e indisciplinadas para cualquier cosa menos en esperar que alguien más hiciera algo. Kaisa sabía lo poco fiable que era la gente de Nami no Kuni, aunque nunca lo admitiera. Entonces sus esperanzas se verían frustradas. ¡Qué nombre tan interesante el que le pusiste, Kaisa! Su único comentario fue sobre el nombre del puente. ¿Has considerado cambiarlo? Tendría que convencerlo de que le pusiera un nombre menos ofensivo para el Imperio Uzumaki. El Gran Puente Naruto sonaba bien, después de todo. Primero. ¡Muévete! El grito del legado llegó al campamento mientras el primero de su centuria personal se precipitaba hacia el círculo de brasas que antaño eran imponentes fuegos antes de que el propio legado irrumpiera entre el follaje. Todos, formen filas, ¡ya! A los soldados de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki no les gustaba Sasuke Uchiha, pero lo respetaban como legado, así que obedecieron sus órdenes. 4 siglos de soldados obedecieron y él se colocó en el centro de la línea con el escudo y la espada listos.
Tomen una centuria y rodéenlos, atáquenlos por el costado cuando yo lo ordene. Gritó Sasuke al centurión a cargo de su centuria personal y 100 clones corrieron tras él, mientras el legado se giraba hacia otro centurión. Cuando ataquen, muevan la segunda ala para acorralarlos. Armas. Se desenvainaron espadas desde los costados cerca del frente de la formación de escudos, y la carne y los arcos se afilaron más atrás mientras los clones que habían llegado tarde a la orden se abalanzaban sobre la retaguardia. Pase lo que pase, nadie debe retroceder. La Legión Naranja jamás huyó. Demostrarían al legado por qué el Imperio Uzumaki podía mantenerse firme, con sus tierras vigiladas por sus ojos vigilantes, protegidas con sus escudos y espadas, y siempre dirigiendo la voluntad de muchos hacia lo que necesitaba. El sueño de Praetor era su sueño. Él no retrocedería. Ellos no retrocederían. Naruto me matará si pierdo aquí. Sasuke apretó con más fuerza la empuñadura de su espada. Su escudo se sacudió levemente antes de que el Uchiha le clavara la mirada en el brazo, sometiéndolo a su voluntad. Sus ojos rojos y negros se clavaron en el mundo de oscuridad en el que se había adentrado demasiado antes de estabilizarse. Artillería. La orden era extraña, dada sin ningún enemigo a la vista, pero todos los que no estaban en las dos primeras filas de la formación tensaron sus arcos o se arquearon para lanzar pilum hacia adelante. Ambos proyectiles llevaban etiquetas explosivas y cumplirían la misma función. Fuego. El bosque frente al cual acampó la tercera cohorte de la Legión Naranja fue arrasado sin tregua por el bombardeo resultante. Las astillas, convertidas en metralla mortal, impactaron contra el acero de los escudos, que resistieron inmóviles y sin agollarse. En ese instante, no eran un solo individuo, sino uno solo. Uno se enfrentó al bombardeo de metralla. Uno se negó a ceder terreno. Uno se transformó en muchos una vez que la metralla fue desviada, y ahora la Legión Naranja simplemente esperaba lo que había perturbado al legado, sumiéndolo en el pánico. Mátenlos. 4 centurias de la tercera cohorte estaban preparadas. 400 hombres tenían sus espadas y escudos listos al frente y flechas preparadas en la retaguardia. 400 soldados defendieron la línea cuando lo que debían ser 1000 bandidos se estrellaron contra sus escudos. Primero, empujar. A la orden del legado, el muro de acero avanzó con un grito de los clones que lo sostenían con la fuerza que poseían, no un individuo, sino una sola cosa en ese momento. Espadas se lanzaron desde sus costados y atravesaron el escudo para derramar la sangre de la inmundicia contra la que luchaban. Empujar. El muro de acero avanzó de nuevo, con los colmillos de la Legión Naranja azotando con una sed de sangre que se saciaría con la de los bandidos que los precedían. Los escudos los derribaron, los lanzaron contra las masas de inmundicia que tenían a sus espaldas y los hicieron retroceder, pues la tercera cohorte era indetenible. Avanzaron y los bandidos se lanzaron contra ellos con furia desenfrenada. Se encontraron con filas disciplinadas que los masacraron con la misma facilidad que ha ganado. Ni un solo clon retrocedió jamás. La vacilación no era un problema en el fragor de la batalla. Retirarse no era una opción. La línea resistiría. La línea avanzaría. La muerte se llevaría a sus enemigos sin un final a la vista. El legado los acompañaba al frente y su espada parecía incesante. Su escudo actuaba como un faro para que oleadas de inmundicia, una tras otra, cargaran contra él e intentaran en vano matar al hombre al que culpaban de la destrucción de su dominio sobre Nami no Kuni. Querían que pagara con sangre. ¿Crees que puedes llegar al legado sin oposición? Un centurión atravesó a uno cuando decidió abalanzarse sobre Sasuke. Su espada fue la muerte al descender y la suciedad bajo él no se levantó. Regresó a la línea y desde entonces observó el punto ciego del legado mientras caía en el fragor de la batalla. Todos los que llevaban consigo el sueño de ser pretor finalmente sucumbieron a la sed de sangre que se engendró en la legión, pero la disciplina esencial permaneció. Los brazos que empuñaban la espada podían temblar de emoción, pero el brazo del escudo permanecía firme. La línea no se rompió. Pilum. Su voz les llegó por encima de los gritos de los moribundos y el rugido de la legión mientras aceptaban el precio que, según ellos, los bandidos debían pagar por su presencia en Olas.
Su escudo se unió a los demás como un sólido muro de acero. La segunda fila avanzó, sus escudos se unieron a los de la primera y un muro de acero resultó infranqueable para los bandidos que se lanzaron contra él. Sus espadas desgarraron la carne y los dejaron morir contra el acero de los escudos de la Legión Naranja. La orden del legado fue seguida por otro bombardeo de la tercera cohorte de la Legión Naranja. La frenética carga de los bandidos los había destruido incluso antes de que comenzara la batalla, pues la Legión Naranja jamás caería ante semejante despojo. El legado avanzó y las líneas avanzaron con él. Otra oleada de pilum, esos proyectiles mortales habituales, sobrevoló las cabezas de los soldados de la tercera cohorte y destrozó una vez más las filas de los bandidos. Es hora. Sasuke retrocedió levemente y la hoja de su espada se estrelló contra su escudo. Se oyó cuando una docena de clones respondieron al mismo llamado antes de reincorporarse a la batalla con toda su fuerza. Un faro se presionó en su mano mientras su espada caía a su costado. La lanzó al aire y brilló con una luz tan brillante que eclipsó al sol por un instante. «Carga del centenario», gritó una voz. «Oro», respondieron 100 voces. Desde un costado surgieron 100 espadas que destrozaron a los bandidos desprevenidos que seguían atacando los escudos de la legión como agua sobre roca. Casi de inmediato, se abrió un camino sangriento cuando otra descarga de artillería destrozó a los bandidos en masa del otro lado. Una centuria se separó de la línea y se unió a la centuria personal de Sasuke en un ataque paralelo en el otro bando. La batalla se había transformado en una masacre de inmundicia. «Legado, tengo un mensaje para usted del pretor». Una vez que los bandidos fueron derrotados y 2 centurias marcharon para acabar con ellos definitivamente, Sasuke fue abordado por el centurión que Naruto había puesto a cargo del campamento al descubrir que se había marchado. «Dilo ya». Sasuke se sentó junto a las brasas de la hoguera principal, con la espada ensangrentada apoyada en el tronco y el escudo manchado de sangre apoyado en el tronco a su lado. «Creo que puedo adivinar lo que te ha pedido que me digas». El pretor ordenó que se repitieran sus palabras a medida que se pronunciaban. «Detengan su avance. Retírense al campamento. Esperen mi aparición». Los ojos azules del centurión se encontraron con los rojos y negros, y Sasuke vio algo en ellos que no pudo identificar. No deben abandonar el campamento hasta que llegue el pretor. La tercera cohorte tiene órdenes de retenerlos aquí por la fuerza si se considera necesario. Claro que sí. Sasuke suspiró mientras se quitaba el casco y lo dejaba sobre el tronco junto a él. No me iré a ningún lado pronto, centurión. Si así lo deseas, informa al pretor que espero su juicio por mis acciones precipitadas e insensatas ante las brasas de la hoguera. Yo seré el legado. El puño del centurión cubrió su corazón acorazado y Sasuke imitó el saludo desde su posición sentada. Mientras el centurión lo dejaba con sus pensamientos, Sasuke consideró el día más una victoria que cualquier otra cosa. Había comandado la tercera cohorte en la exitosa y completa erradicación de los bandidos que cometieron el error de vagar por las tierras reclamadas por el Imperio Uzumaki. Sus bajas contra semejante inmundicia fueron relativamente bajas, y el amanecer había amanecido después de que la tercera hubiera conquistado la mayor parte del territorio. Había más de una razón para enorgullecerse en los logros de la Legión Naranja en Nami no Kuni. La victoria pertenecía a la Legión, a su legado y a su pretor ese día. No se había perdido ninguna batalla en la gran campaña de Nami no Kuni. Ninguno de los bandidos había logrado romper las líneas de la tercera cohorte y ninguno permanecía en número suficiente para reagruparse. La conquista total de Nami no Kuni quedaría en manos de la cohorte de la Legión que Naruto asignara a las tierras más nuevas del Imperio Uzumaki. Al menos cumplí mi promesa en parte. Sasuke miró al cielo y contempló los cálidos rayos del sol. Amanece un nuevo día en el país de las olas. El día que la Legión Naranja lo reclamó para su Imperio Uzumaki. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 6. La lucha llamada Esperanza. Entonces, la conversación intrascendente era difícil entre el civil y el genin con armadura pesada que estaban sentados juntos en la habitación. Ninguno tenía mucho de qué hablar ni mucho que decir para siquiera iniciar una conversación.
Ninguno tenía idea de lo que le gustaba al otro ni un tema seguro de conversación. La genin quería conocer la situación en el país de las olas desde una perspectiva práctica y personal. Hasta entonces, solo había estado en la pequeña casa que Tsunami y Nari habitaban con Tazuna y la aún desaparecida Kaisa, y desconocía el aspecto del resto de las olas bajo el mando de Gato. Sabía que Naruto había hablado de atacar a los bandidos que campaban a sus anchas por las tierras, pero ni siquiera podía imaginarse la gravedad de la situación. Solo conocía información vaga sobre Gato. Era un hombre que se había convertido en un magnate naviero, cuyos productos se movían por todas las naciones elementales a través de su enorme flota de barcos mercantes. Las 5 grandes naciones shinobi trabajaban regularmente para él, ya que la cantidad de shinobi que escoltaba sus caravanas y flotas no era para menos. En los libros de la academia que había leído sobre él, solo se hablaba de él de forma positiva. Lo resumían como un hombre rico que proporcionaba abundantes misiones a cualquier aldea con la que se asociaba. Si una caravana pasaba por Inokuni, los shinobi de Konoha la custodiaban. Si pasaba por Kase no Kuni, Tsunagakure era el encargado de protegerla. Incluso si pasaba por el misterioso Tetsu no Kuni, contrataba samuráis en lugar de confiar en los ronin, que se podían comprar mucho más baratos. Simplemente no se podía llamar cruel a Gato en ninguna de las aldeas. Por lo que había visto de Nami no Kuni, por el estado de la casa y las conversaciones de Tazuna, el hombre era un monstruo. Empleaba un ejército de bandidos para aterrorizar e intimidar a Nami no Kuni hasta la sumisión. Cualquier intento del pueblo por liberarlo de su dominio sobre el país de las olas se enfrentaba con fuerza letal, o incluso tortura previa. La gente era mutilada, muerta de hambre, arrojada a ríos cargados de rocas, sus casas eran quemadas con familias enteras dentro, y mucho peor. El propio Gato vagaba por las calles de vez en cuando con un grupo de ronin que mataban a su antojo, arrasaban pueblos y destruían cualquier cosa de valor. Sacaban a la gente de las aldeas al azar, a veces aldeas enteras, como esclavos y los vendían. Los transportaban de un lugar a otro como la carga que el imperio naviero de Gato transportaba. Si la gente se resistía, Gato los hacía torturar. Si continuaban resistiéndose, los mataba. Era un monstruo que se deleitaba viendo el sufrimiento que infligía al pueblo sin fin y sin esperanza de detenerlo. Nunca detuvo ni detendría su crueldad mientras viviera y mientras mantuviera el poder. ¿Cómo pudo ocultarle tanta crueldad a los shinobi? La confundía muchísimo. La academia nunca le dijo nada parecido. Gato aparecía con buenos ojos en los informes de misión que les habían encomendado leer. Pagaba bien y era considerado un hombre valioso, íntegro y con principios. ¿Cómo podía ser tan malvado como para hacerle lo que le hizo a Nami no Kuni? Esos hombres que están afuera, ¿por qué se parecen todos? Tsunami finalmente rompió el silencio entre ellos. Su pregunta fue respondida con una breve carcajada de Sakura. Podía explicarle lo que realmente le estaba sucediendo a la confundida mujer. Esos son solo clones que Naruto creó. Es uno de los miembros de mi equipo. Sakura señaló con la mano la puerta, donde había varios clones cerca. Aprendió un Kinjutsu, una técnica prohibida, llamada Takukage Bunshi no Jutsu. La técnica de múltiples clones de sombra es una forma más sencilla de decirlo. Tsunami parecía intrigada, así que Sakura continuó, aunque no le gustaba explicar cómo Naruto se había topado con un ejército que no la dejaba en paz. Los ojos azules frente a ellos seguían cada movimiento como siempre. Hay una versión normal llamada técnica de clones de sombra que permite crear varios clones, y una técnica aún más simple, llamada Bunshi no Jutsu o técnica de clon, que crea ilusiones para confundir al oponente. El Kinjutsu que Naruto aprendió le permite crear cientos o miles de clones que normalmente matarían a otras personas. No está muerto porque tiene una cantidad ridícula de chakra. Algunos incluso creen que tiene más que algunos de los legendarios shinobi que estudiaron en la academia en su mejor momento. Hizo una pausa. Su mirada se posó en la espada que tenía apoyada en el suelo frente a ella. Después de ver algunas de las cosas que ha hecho últimamente, estoy de acuerdo con ellas. ¿Y solo es un alumno de tu maestro? La voz de Tsunami transmitía una mezcla de asombro y miedo. Era fácil encontrar la causa de ambos, pues describir las hazañas de Naruto y descubrir que solo era un genin sorprendería a cualquiera.
¿Qué tan fuerte es ese hombre de afuera? Es el legendario Kakashi del Sharingan, así que está por encima de cualquiera de nosotros tres. Incluso de alguien como Sasuke-kun. Sin que Sakura lo viera, las expresiones de los clones cercanos se ensombrecieron. Su odio hacia el legado aumentó al oír la adoración en la voz de Sakura-chan. Solo Praetor merecía algo así de la encantadora Sakura-chan. Naruto ni se acerca. ¿En serio? Tsunami la miró con los ojos abiertos antes de mirar a los clones cercanos, temblando. Los shinobi son realmente aterradores. No muchos somos así. Sakura hacía todo lo posible por calmar a la mujer frente a ella. Un cliente necesitaba tranquilidad por encima de todo. La mayoría no son tan malos ni tan fuertes como Kakashi-sensei, y Naruto no es tan fuerte como crees. Crear tantos clones de sombra hace que no le quede mucho chakra. Tiene suerte de haber tenido suficiente para venir hasta aquí. La ignorancia no te sienta bien, Sakura-chan. Uno de los centuriones que, según se dio cuenta, había sido asignado para vigilarla se acercó a ellos. Sus ojos azules tenían un brillo que ella no quería reconocer. El pretor destaca por encima de todos con su tremenda fuerza. El legado al final se inclinó ante él, ¿no es así? Sus palabras solo provocaron enfado en Sakura. Como si, Sakura se giró hacia Tsunami. Sabía que debía continuar si lo había sacado de quicio tan fácilmente. Por cierto, no te creas lo que dicen, Sasuke-kun es mucho más fuerte que Naruto cualquier día de la semana. HMPH, como dije antes, Sakura-chan, la ignorancia no te sienta bien. El centurión cruzó los brazos sobre el pecho y sus ojos azules se posaron en Tsunami. Perdona las palabras de Sakura-chan, todavía está cansada después de un viaje tan largo a esta tierra y su mente está tan agotada como su cuerpo. Dice falsedades sin darse cuenta. TCH, ya vete de aquí. Sakura señaló hacia la puerta. No te pedí que vinieras, ¿sabes? Si quieres que me vaya de Sakura-chan, lo haré. La saludó brevemente antes de darse la vuelta y marcharse. Su ira aún era palpable y Tsunami no habló durante varios minutos después de haber llegado a su puesto en la puerta y salido de la casa. Unos minutos después entró un nuevo centurión y montó guardia en la puerta. No les gusta mucho este chico Sasuke, ¿verdad? Tsunami finalmente habló y Sakura asintió. Naruto siempre ha tenido celos de la fuerza de Sasuke-kun, así que sus clones son iguales. La mirada de Sakura permaneció fija en la pared frente a las dos mujeres. Nombró a Sasuke legado de todo este disparate de la Legión Naranja porque sabe que probablemente fracasará si los lidera. ¿Estás segura de eso, nena? Tazuna sorprendentemente no estaba borracho al bajar las escaleras. Estaba completamente sobrio y parecía recién afeitado. ¿De qué hablas, Tazuna-san? Los ojos esmeralda de Sakura buscaron el enrojecimiento habitual en los ojos de Tazuna, característico de la resaca, pero no lo encontraron. El anciano no se molestó en responderle. Se acercó a Tsunami y se sentó a su lado. Me iré pronto a trabajar en el puente. Voy a asegurarme de que el trabajo de Kaisa no se haya arruinado por completo durante mi ausencia y de que lo hayan capturado. Tazuna se pasó una mano por la cara recién afeitada mientras miraba a Tsunami antes de darle una palmada en el hombro. No te preocupes mucho por mí si no vuelvo. Me quedaré con algunos trabajadores durante la noche para asegurarme de que nadie más intente destrozarlo. Asustaremos a los jóvenes gamberros. Se rió entre dientes. Si no entienden el mensaje y aún así lo intentan, les daré una paliza y los enviaré llorando a casa con sus madres. Se levantó antes de que alguien pudiera decir nada en contra y caminó hacia una mochila apoyada contra la pared. Sus herramientas estaban dentro, así que la abrió brevemente y la revisó. Su mirada pasó de una herramienta a otra y la cerró de golpe. La tomó antes de chasquear los dedos. Casi se me olvidan las herramientas que tengo en el puente. Se puso de pie riendo de nuevo. Las dejaré aquí para cuando ese chico Naruto vuelva con Kaisa. Miró a Tsunami. Dile que se quede a descansar mientras este viejo les enseña a todos cómo construir el puente más grande del mundo. Lo haré. Tsunami se secó los ojos. Espero que estés a salvo. Estaré bien. Tazuna se dirigió a la puerta antes de detenerse. No se giró al hablar.
Cuando vuelva ese chico, el rubio del que la chica ha estado hablando estos últimos minutos, dile que puede traer un par de cosas de mi habitación. No son gran cosa para lo que está haciendo, pero estoy seguro de que le gustará lo que tengo ahí arriba. Por favor, dime que no es ninguna de esas revistas Tsunami. Siguió secándose los ojos. ¿Sabes cuánto odio que les enseñes tu colección a todos tus amigos pervertidos? Ojalá pudiera tener una colección tan grande. Tazuna volvió a reír, extendiendo una mano hacia la pared para sostenerse mientras casi se doblaba. Esos son para Inari cuando empiece a crecer y se convierta en un hombre de verdad. Será la envidia de todos sus amigos con esos tesoros. Tetsuya Tsunami se levantó de repente. Tengo que ir a ver cómo está Inari. Salió corriendo de la habitación y Sakura la vio marchar confundida. Ella estaba llorando. ¿Por qué? Recuerda contarle a ese chico Naruto sobre mi habitación, Sakura. Tazuna se levantó lentamente. Sakura asintió con un sonido de asentimiento mientras se levantaba de su asiento y se dirigía a buscar a Tsunami. Deja a mi hija un rato con su chico. Volverá cuando me vaya. Debes ser muy pervertido para hacerla llorar así. Sakura miró con desaprobación al anciano que estaba a punto de irse. Si no fueras cliente de mi equipo, te estaría demostrando por qué no deberías decirle esas cosas a alguien como Tsunami-san. Levantó un puño blindado y el hombre solo rió mientras se volvía hacia la puerta. A veces me haces reír mucho, chica. Tazuna se dirigió a la puerta y levantó una mano en señal de despedida. No te molestes en esperarme. Tengo un trabajo que hacer y no volveré hasta que lo termine. Lo que sea. Sakura puso los ojos en blanco mientras regresaba a su asiento. Tazuna-san. El centurión de la puerta no lo dejó pasar en cuanto se acercó. Se quitó el casco y se lo colocó bajo el brazo mientras extendía la mano. Le ofreció al hombre frente a él una sonrisa extraña que le habría quedado mejor a alguien con varias décadas de experiencia que la que mostraba el joven rostro del clon. Permítame acompañarlo hasta nuestro perímetro. Si quieres, no voy a dejar que me detengas. Tazuna sonrió al clon mientras le ponía una mano en el hombro acorazado en lugar de aceptar la ofrecida. El centurión solo asintió antes de girarse hacia la puerta y, tras una última mirada a Sakura-chan, salió tras él. La puerta fue sellada tras él por los guardianes de la flor que residían afuera, cerca de ella. Los dos se encontraron con un camino ya trazado por los guardias de la flor que se encontraban fuera de la casa. Se habían reunido en dos fuerzas, una a cada lado del camino, y cada una saludó al centurión y a Tazuna al pasar, chocando sus espadas con sus anchos escudos. El sonido metálico del metal contra el metal fue tan fuerte que apagó sus palabras, excepto las de ellos mismos. No eres un hombre sabio. Un joven pan como tú puede decir eso todo lo que quiera. Palabras como esas no me molestan mucho. También eres sorprendentemente valiente. Ahora lo puedo apreciar. El constructor de puentes se rió entre dientes. En la Legión, hay un hecho que todos sabemos. El espectro conocido como la muerte nos acompaña en todo momento. Codo con codo, nos adentramos en lo desconocido. Ustedes son raros entonces, niños. ¿De verdad tienen que ser todos tan morbosos? ¿Qué quieres que creamos entonces? Es obvio, chico. Se acercaron al límite de los guardianes de la flor reunidos. Esperanza. ¿Esperanza? Sí. Ese puente que estoy construyendo es el ejemplo perfecto. ¿Crees que lo estoy construyendo porque adoro la muerte, porque quiero morir o algo así? No. Lo estoy construyendo porque tengo esperanza y la apuesto por él. Incluso podría decirse que es una inversión. Todos los que me han ayudado a construir ese puente tienen la esperanza de que nuestro pedazo de mundo sea un lugar mejor una vez que lo terminemos. Todos tenemos la esperanza de que el mundo se transforme en algo mejor que ahora cuando terminemos ese puente. Todos creemos que el mundo se vuelve un lugar mejor con cada nueva tabla que ponemos. Todos creemos que el mundo mejora con cada paso que damos. Cada clavo, cada pieza de ese puente es un avance más hacia el futuro que todos queremos ver, el lugar que queremos que tengan nuestras familias cuando ya no estemos. ¿Y qué has logrado con esa esperanza que has albergado? Eres un sabelotodo, ¿sabes quién eres, chico? Tazuna rió entre dientes con buen humor ante el comentario del centurión.
¿Y qué me ha aportado la esperanza? Primero, me ha quitado ese puente de la cabeza. Segundo, en lugar de morir conmigo, he entregado ese puente y todo lo que representa a la gente para la que lo estoy construyendo. Todos en Waves confían en que ese puente traiga un mañana mejor, y voy a hacer todo lo que pueda hoy antes, mucho antes de cansarme. Soltó una risita. Era demasiado fuerte para ambos y se fue apagando rápidamente. ¿Dónde están entonces los brazos de la esperanza? ¿Dónde están los trabajadores de la esperanza? ¿Dónde está la esperanza si tanto confías en ella? ¿O no es más que una ilusión a la que te aferras? ¿Qué puede enviarte la esperanza para ayudarte más allá de tu fantasía ya nacida de ella? Bah. Como si necesitara más trabajadores con estos dos brazos aquí mismo. El anciano levantó los brazos y los flexionó, y el centurión tuvo que admitir que tenía un físico impresionante para su edad. He construido la mitad del maldito cuerpo yo solo y seguiré haciéndolo hasta que lo tenga todo. Y una vez que lo esté, Gato verá qué puede hacer la esperanza cuando ese puente rompa su dominio sobre Nami no Kuni. Eres un hombre extraño, Tazuna. Se acercaron al borde de la formación. Ambos se detuvieron cuando el centurión se giró para mirar al hombre que caminaría sin él por un camino solitario. El bosque circundante podía haber sido talado, pero aún ensombrecía el camino. El centurión regresó al sendero y se llevó un dedo a la oreja. El siglo corre por mi cuenta. Oro. Escuchó a lo lejos el llamado que le respondió mientras retiraba el dedo y se giraba hacia Tazuna una vez más. La Legión Naranja del Imperio Uzumaki no marcha con esperanza. Su declaración era un hecho simple. Marchamos a la batalla, a la gloria y a la muerte. No se vio burla en los ojos de ninguno al encontrarse en la distancia. Ninguno rechazó la opinión del otro. Podían discrepar y, como se decidió en silencio, usarían el puente para encontrar la respuesta. Cada paso nos acerca a esos tres tan intrínsecamente unidos y nos adentra en lo desconocido. Marchamos a la batalla no por nosotros mismos, sino por el Imperio Uzumaki. Marchamos no por nuestra propia gloria, sino por la gloria de Praetor. Marchamos no por la muerte de Praetor, sino por la nuestra. Unos ojos azules, con una edad que parecía a la vez natural y antinatural, se clavaron en los de Tazuna. Hoy, marcharé con mis hombres contigo, y no con esperanza. Si marchas conmigo, debes hacerlo con esperanza. Tazuna miró el camino que tenía ante sí. Camino con la misma esperanza que todos en Nami no Kuni llevan en el alma. Ninguno de nosotros quiere que Gato mantenga su control sobre nuestra tierra para siempre. Entonces tienes suerte. El centurión se ajustó el yelmo al oír acercarse los pasos de sus soldados. Mi centuria marchará para ver la gloria del dominio de Gato destruida sobre las tierras del Imperio Uzumaki. La Legión Naranja ya ha marchado con la muerte, con la inmundicia de los bandidos ya exterminada, y ahora terminaremos la tarea que nos espera con su cabeza. Me caes bien, chico. Tazuna se ajustó el sombrero. Tu jefe tampoco está nada mal. Haré que le digas esas palabras al propio pretor y luego a Tazuna. Eso ya lo veremos. Como uno solo, dieron los primeros pasos hacia lo desconocido con el siglo tras ellos.